Cuando se pronuncian los nombres de Sodoma y Gomorra, la mente inmediatamente se llena de imágenes de fuego cayendo del cielo, ciudades devoradas por llamas y un pueblo entero reducido a cenizas por el juicio divino. Son nombres que trascienden la historia y se han convertido en símbolos universales de decadencia moral, castigo y advertencia. Pero más allá de la repetición en sermones y textos religiosos, ¿qué sabemos realmente de estas ciudades malditas? ¿Fueron meros relatos simbólicos o existieron de verdad en algún rincón del mundo antiguo? La Biblia, en el libro del Génesis, nos sitúa en un paisaje cargado de misterio, la llanura fértil del Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Allí, según las Escrituras, florecían 5 ciudades conocidas como la Pentápolis: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Estas ciudades eran prósperas, con tierras fértiles, comercio activo y habitantes que disfrutaban de abundancia. Pero la abundancia, como tantas veces en la historia humana, vino acompañada de excesos. El texto bíblico describe a Sodoma y Gomorra como lugares donde la maldad se había multiplicado hasta niveles insoportables. El relato comienza con una escena profundamente humana. Abraham, patriarca y amigo de Dios, recibe la noticia de que el clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta el cielo. Las injusticias, la violencia y la corrupción se habían vuelto tan graves que la intervención divina parecía inevitable. Pero Abraham, con un corazón lleno de compasión, intercede: ¿destruirás la ciudad si en ella hay 50 justos? ¿Y si hay 45, 40, 30, 20 o incluso 10? La negociación entre Abraham y Dios muestra que el juicio no era arbitrario, sino que incluso en medio de la corrupción había espacio para la misericordia. Finalmente, 2 mensajeros celestiales, presentados como ángeles, llegan a Sodoma y son recibidos por Lot, sobrino de Abraham. La hospitalidad de Lot contrasta con la violencia de la multitud, que exige abusar de los visitantes. Esa escena marca el clímax de la degeneración moral de la ciudad, la incapacidad de reconocer lo sagrado, la ruptura total de la hospitalidad, que en el mundo antiguo era considerada un valor fundamental. Esa noche, el destino de Sodoma y Gomorra queda sellado. El amanecer siguiente trae consigo la catástrofe. Génesis describe cómo llovió del cielo azufre y fuego de parte del Señor sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades ardieron hasta que no quedó rastro de ellas, salvo columnas de humo que se alzaban como advertencia. Lot y su familia escapan, aunque su esposa, incapaz de dejar atrás su vida pasada, mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Esa figura congelada en el tiempo se ha convertido en uno de los símbolos más impactantes del relato: el apego a lo perdido, castigado con la petrificación eterna. Pero lo fascinante de Sodoma y Gomorra no es solo el relato bíblico, sino la forma en que ha sido interpretado a lo largo de los siglos. Los rabinos judíos hablaban de la arrogancia de los sodomitas, su desprecio por los pobres y extranjeros, su egoísmo llevado al extremo. Los textos cristianos vieron en su destrucción una advertencia sobre la necesidad de arrepentimiento y rectitud. El Islam, en el Corán, también recoge la historia, presentando a Lot, como profeta que advirtió a su pueblo, sin ser escuchado. Así, las ciudades malditas se convirtieron en referencia transversal en las 3 grandes religiones monoteístas. Hoy, cuando arqueólogos e historiadores se acercan al Mar Muerto, surgen nuevas preguntas. ¿Hubo alguna catástrofe natural que inspiró el mito? Se han propuesto varias teorías: terremotos, explosiones de gases provenientes del subsuelo, erupciones de asfalto inflamable o incluso el impacto de un meteorito. El Mar Muerto, con su altísima concentración de sal y su entorno sísmico, es un lugar propenso a fenómenos extremos. Algunos estudios señalan que alrededor del 1700 a.C., una fuerte explosión destruyó un asentamiento en Toul el Hammam, en Jordania, liberando calor tan intenso que las paredes de las casas se vitrificaron. ¿Podría esa catástrofe haber sido el origen del relato de Sodoma y Gomorra? A medida que avanzamos en este viaje, no nos limitaremos a repetir lo que ya se conoce. Iremos más allá de la versión común para explorar las múltiples capas de esta historia: la teológica, la arqueológica, la simbólica y la cultural. Porque hablar de Sodoma y Gomorra es hablar del eterno conflicto entre abundancia y decadencia, entre justicia y corrupción, entre la misericordia divina y el juicio inexorable. Y antes de seguir con la profundidad de este misterio, quiero invitarte a participar en nuestra comunidad. Si estás disfrutando de este viaje por las ciudades malditas, deja un saludo en los comentarios, dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu voz es parte de este círculo de exploradores del enigma.
Para comprender por qué Sodoma y Gomorra pasaron de ser ciudades prósperas a sinónimo de destrucción, debemos imaginar primero la vida cotidiana en ellas. Los textos antiguos nos sugieren que no eran lugares marginales ni empobrecidos, sino centros de riqueza en una región estratégica. La llanura del Jordán, descrita en el Génesis como bien regada como el jardín del Señor, ofrecía tierras fértiles en medio de un entorno árido. Allí florecieron asentamientos con acceso a rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Egipto y el Mediterráneo. Esa prosperidad material permitía construcciones sólidas, mercados activos y una población numerosa que disfrutaba de comodidades poco comunes para la época. Pero, como tantas veces ha ocurrido en la historia, la abundancia no vino acompañada de humildad. El profeta Ezequiel, siglos más tarde, recordaría que el pecado de Sodoma no se reducía a lo sexual, como a veces se simplifica, sino a la arrogancia, la indiferencia hacia los pobres y la obsesión por el lujo. La abundancia había generado un corazón endurecido. Los relatos extrabíblicos sugieren que la hospitalidad, que en el mundo antiguo era un valor sagrado, había desaparecido. Recibir a un extranjero en casa, darle pan y refugio, era una obligación moral en sociedades nómadas y seminómadas. Negarse a ello era negarse al orden básico de supervivencia. Sodoma, sin embargo, se habría convertido en el ejemplo contrario, un lugar donde los forasteros eran despreciados o explotados. El rechazo a los ángeles visitantes en la casa de Lot refleja, en ese sentido, no solo violencia física, sino una corrupción moral profunda, la incapacidad de reconocer lo sagrado en el otro. La cultura material de esas ciudades, aunque envuelta en misterio, deja entrever que existía un sistema social fuerte. La riqueza agrícola, el comercio de sal y betún del Mar Muerto, y la posición estratégica, habrían hecho de ellas puntos clave en el mapa regional. Pero esa misma riqueza pudo haberlas convertido en arrogantes, creyéndose invulnerables. La tradición bíblica enfatiza que olvidaron la justicia, se burlaron de lo divino y se entregaron a sus propios excesos. La escena de Lot abriendo su casa a los ángeles muestra la diferencia entre quien aún guardaba la antigua tradición de la hospitalidad y la multitud que prefería humillar antes que proteger. Esa oposición entre el bien y el mal, entre la fidelidad y la corrupción, es lo que convierte a Sodoma en arquetipo. No se trataba simplemente de prácticas individuales, sino de una cultura entera que había renunciado a los valores que sostenían la vida comunitaria. Arqueólogos modernos han buscado pistas que respalden esta visión. En lugares como Bab Edra y Numeira, ruinas cercanas al Mar Muerto, se han hallado restos de ciudades que florecieron y fueron destruidas repentinamente por fuego y colapso. Las capas de ceniza, las construcciones calcinadas y los restos humanos carbonizados han sido interpretados por algunos como posibles rastros de aquellas ciudades malditas. Otros sostienen que se trató de fenómenos naturales, como terremotos acompañados de erupciones de gas y asfalto inflamable, muy comunes en la región. Lo interesante es que, tanto desde la perspectiva bíblica como desde la científica, se conserva un mismo núcleo. Sodoma y Gomorra representan ciudades que alcanzaron prosperidad, pero cuya caída fue repentina y devastadora, como si la tierra misma se rebelara contra ellas. El eco cultural de esa historia ha sido enorme. A lo largo de los siglos, Sodoma se convirtió en símbolo de decadencia. Escritores, filósofos y teólogos la mencionaron como advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad se aparta de la justicia. Pero detrás de esa dimensión moral, queda la fascinación arqueológica. ¿Existieron realmente? ¿Están sus ruinas enterradas bajo capas de sal y arena junto al Mar Muerto? ¿O son mitos construidos para transmitir una enseñanza eterna? A medida que avancemos, veremos cómo el relato bíblico se entrelaza con hallazgos arqueológicos y teorías científicas, pero también con interpretaciones teológicas que le han dado múltiples capas de sentido. Sodoma y Gomorra no son solo ruinas o símbolos, son un espejo en el que cada época ha visto reflejados sus propios miedos y advertencias. Y ahora, mientras piensas en estas ciudades de abundancia corrompida y caída súbita, quiero invitarte a dejar tu huella en esta comunidad. Si estás disfrutando de nuestro canal, escribe en los comentarios un saludo, cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué hora es allí ahora. Así mantenemos vivo este círculo de exploradores de enigmas antiguos. Uno de los momentos más conmovedores del relato de Sodoma y Gomorra no ocurre en la ciudad misma, sino en la conversación íntima entre Abraham y Dios. Allí se revela no solo la gravedad de la corrupción de estas ciudades, sino también el corazón compasivo de un hombre que se atreve a interceder. Abraham, llamado amigo de Dios, escucha el anuncio de destrucción
lejos de alegrarse por el juicio contra los malvados, se angustia por la posibilidad de que inocentes mueran junto a los culpables. La escena es poderosa porque muestra a un ser humano dialogando con lo divino, cuestionando, insistiendo, casi negociando. ¿Destruirás al justo junto con el malvado?, pregunta Abraham. Con esa frase plantea un dilema ético universal. ¿Es justo castigar a todos por los pecados de algunos? Su valentía al insistir una y otra vez refleja la profundidad de su compasión. Primero pide por 50 justos, luego por 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. La respuesta divina en cada ocasión es clara. Si se encuentran esos justos, la ciudad será perdonada. Este diálogo no es un simple pasaje narrativo. Es una enseñanza sobre la importancia de la intercesión, sobre el poder de un justo que ora por otros, incluso cuando parecen perdidos. También muestra el equilibrio entre justicia y misericordia. Dios está dispuesto a perdonar, pero la corrupción de Sodoma y Gomorra es tan grande que ni siquiera 10 justos se encuentran allí. El papel de Lot, sobrino de Abraham, se convierte entonces en central. Lot vivía en Sodoma y, aunque no se lo presenta como perfecto, es retratado como un hombre que aún conservaba el valor de la hospitalidad. Cuando los ángeles llegan a la ciudad, Lot los recibe en su casa, prepara una comida para ellos y los protege de la multitud que exige entregarlos. Esa hospitalidad, que para la mentalidad antigua era un deber sagrado, lo diferencia del resto de la ciudad y se convierte en la razón por la cual él y su familia reciben la oportunidad de escapar. La multitud que rodea la casa de Lot encarna la desintegración moral de Sodoma. La violencia, la humillación de los forasteros y el deseo de quebrar la hospitalidad reflejan no solo un acto de brutalidad, sino el colapso de la sociedad misma. Lo que era un valor sagrado se había transformado en motivo de desprecio. Esa ruptura del orden cósmico y humano es lo que sella su destino. Lot, sin embargo, aparece como figura ambigua. Por un lado, protege a sus huéspedes, arriesgando su seguridad. Por otro, ofrece a sus propias hijas a la multitud, gesto que refleja tanto la desesperación como las costumbres patriarcales de su tiempo. El relato no lo idealiza, pero muestra cómo, incluso en medio de la corrupción, hay destellos de fidelidad que abren espacio a la misericordia divina. Cuando llega la mañana, los ángeles insisten en que Lot y su familia huyan sin mirar atrás. Aquí el relato alcanza un dramatismo inolvidable. Lot duda, se aferra, retrasa su salida, como si abandonar la ciudad fuera más difícil que enfrentar la catástrofe. Finalmente, es casi arrastrado fuera por los mensajeros divinos. Esa vacilación refleja la tensión eterna del ser humano, el apego a lo conocido, incluso cuando se derrumba, frente a la llamada de lo nuevo que puede salvarnos. La esposa de Lot encarna de manera trágica esa misma lucha. Al mirar hacia atrás, ignorando la advertencia, se convierte en estatua de sal. Su gesto es recordado como símbolo de nostalgia destructiva, del peligro de aferrarse al pasado cuando el futuro exige avanzar. La estatua de sal, perdida en la memoria del Mar Muerto, se convirtió en advertencia visible de lo que ocurre cuando se rechaza el llamado a la salvación. Así, el papel de Abraham como intercesor y el de Lot como sobreviviente muestran que incluso en medio de la decadencia más profunda, siempre hay espacio para la compasión y para la posibilidad de escape. La historia no es solo destrucción, sino también un recordatorio de que las decisiones individuales importan. Hoy, al leer este relato, podemos ver en Abraham la figura del que no se resigna al destino inevitable, del que cree en la misericordia incluso cuando todo parece perdido. Y en Lot, vemos al ser humano común, vacilante, atrapado entre la atracción del pasado y la urgencia de seguir adelante. Ambos nos enseñan que, frente a las catástrofes de la historia y de la vida personal, la fe y la acción pueden marcar la diferencia. Y ahora, mientras reflexionamos sobre la valentía de Abraham y la difícil huida de Lot, quiero invitarte a participar en este viaje con nosotros. Si estás disfrutando de nuestro canal, deja un saludo en los comentarios, dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu voz hace crecer esta comunidad que busca comprender los misterios del pasado. El amanecer que marcó el final de Sodoma y Gomorra debió de ser inolvidable para quienes lo presenciaron. Génesis describe cómo, en ese instante, el cielo se abrió y llovió fuego y azufre sobre las ciudades. No se trataba de un incendio común ni de una catástrofe menor. Era una lluvia ardiente, un fuego que descendía desde lo alto como juicio inapelable. Los habitantes, sorprendidos en medio de su rutina, no tuvieron tiempo de escapar. Lo que había sido una llanura fértil se convirtió en un páramo humeante.
Las palabras bíblicas son breves pero intensas. El Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Ese lenguaje, cargado de fuerza, ha alimentado durante siglos la imaginación de creyentes, teólogos y artistas. Pinturas medievales muestran llamas que caen en cascada, esculturas representan a las multitudes huyendo aterrorizadas, y sermones han utilizado esa imagen como advertencia contra la arrogancia humana. Pero más allá de la fuerza simbólica, los investigadores modernos se han preguntado, ¿qué pudo haber ocurrido en realidad? La región del Mar Muerto es una de las más inestables de la Tierra. Su geología está marcada por fallas sísmicas y depósitos de asfalto, betún y azufre. Algunos geólogos sugieren que un terremoto pudo haber provocado la liberación de gases inflamables, que al entrar en contacto con chispas o rayos, produjeron una explosión de fuego que cayó sobre las ciudades. Otros hablan de un posible impacto de meteorito, semejante al de Tunguska en Siberia en 1908, que habría liberado calor suficiente para arrasar todo en kilómetros a la redonda. En 2021, un grupo de arqueólogos presentó estudios sobre el yacimiento de Toul el Hammam, al norte del Mar Muerto, donde encontraron pruebas de destrucción súbita, muros derretidos, cerámica vitrificada y restos humanos carbonizados. Según su hipótesis, una explosión aérea de gran magnitud, parecida a la de un meteorito, arrasó el lugar hacia el 1700 a.C. La temperatura habría alcanzado varios miles de grados, suficiente para volatilizar piedras y metales. Aunque no todos los académicos coinciden con esta teoría, el hallazgo despertó gran interés porque se asemeja sorprendentemente a la descripción bíblica. La idea de fuego que llueve del cielo deja abierta la puerta tanto a la interpretación teológica como a la científica. Para los antiguos, era claramente una intervención divina. Para nosotros, puede ser visto también como memoria de un cataclismo natural. Sea como sea, el resultado fue el mismo: la aniquilación de ciudades enteras en cuestión de horas, dejando tras de sí solo humo y silencio. Ese humo es descrito en el Génesis como el humo de una gran hornaza que subía de la tierra. Es una imagen que impresiona porque recuerda las erupciones volcánicas o los incendios masivos. Imaginemos lo que significó para Lot y sus hijas, que desde la distancia contemplaban cómo el lugar que había sido su hogar desaparecía bajo nubes negras y columnas de fuego. No era solo la pérdida material, era la desaparición de un mundo entero, de vecinos, amigos y costumbres. La sensación debió de ser de vacío absoluto. Lo interesante es que este relato de destrucción por fuego no está aislado. Muchas culturas antiguas guardan memoria de ciudades destruidas súbitamente por catástrofes. Los griegos hablaban de la caída de Troya, los mesopotámicos de Eridu y Akkad bajo la ira de los dioses, y en América existen leyendas sobre ciudades tragadas por volcanes o terremotos. La memoria colectiva parece haber conservado, en distintos puntos del planeta, la experiencia de urbes que desaparecen de manera repentina, interpretadas siempre como advertencias divinas. La destrucción de Sodoma y Gomorra, sin embargo, adquirió un peso particular porque fue interpretada como juicio moral. No se trataba solo de una catástrofe natural, sino de una consecuencia directa de la corrupción de la gente. En ese sentido, la historia no buscaba solo explicar un evento, sino enseñar una lección. Cuando la injusticia y la violencia alcanzan su límite, la sociedad misma se desmorona, y el universo responde con severidad. El relato también muestra que no todos fueron arrasados. Lot y sus hijas sobrevivieron, aunque no sin cicatrices. Su escape se convierte en un eco del tema central. Incluso en medio del juicio, hay un resto que es salvado. Esa idea de remanente fiel aparece repetidamente en la Biblia como señal de esperanza. Aunque el mal se multiplique, siempre queda una chispa de vida que continúa. Y así, lo que comenzó como una llanura fértil y prometedora termina como ruinas bajo la sal y el humo. Sodoma y Gomorra se convierten en advertencia para todos los tiempos. Que ninguna sociedad, por rica que sea, puede sostenerse si pierde el respeto por la justicia, la hospitalidad y lo sagrado. Y ahora, mientras contemplamos el eco de estas ciudades reducidas a cenizas, quiero invitarte a compartir tu voz en nuestra comunidad. Si estás disfrutando de este viaje por las ciudades malditas, deja un saludo en los comentarios, dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Cada comentario tuyo mantiene vivo este círculo de exploradores de enigmas. La historia de Sodoma y Gomorra no quedó confinada únicamente a las páginas del Génesis. Su eco se expandió a lo largo de los siglos y encontró múltiples interpretaciones en las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo,
cristianismo e islam. Cada una la tomó como advertencia, como símbolo y como espejo para examinar la conducta humana frente a lo divino. En la tradición judía, Sodoma representa mucho más que un pecado sexual, como a veces se reduce en lecturas superficiales. Para los rabinos, el verdadero pecado de estas ciudades estaba en su rechazo a la hospitalidad y en su egoísmo radical. Los midrashim cuentan historias donde los habitantes prohibían dar pan a los pobres, castigaban a quienes ayudaban a viajeros y se deleitaban en la crueldad. La ley de Sodoma se convirtió en sinónimo de una sociedad que se niega a compartir sus bienes y que margina al extranjero. En ese sentido, la lección moral era clara: la justicia social es parte inseparable de la relación con Dios. El cristianismo heredó esta visión, pero la amplificó al conectar Sodoma con temas de juicio final y salvación. Jesús mismo, en los Evangelios, menciona a Sodoma al advertir que, en el día del juicio, algunas ciudades que rechazaron su mensaje serían tratadas con más severidad que Sodoma. Esto no significa que relativizara su pecado, sino que lo usaba como parámetro de gravedad. Para los primeros cristianos, Sodoma era símbolo de lo que ocurre cuando la humanidad ignora la voz de Dios y se entrega a la injusticia y a la violencia. Al mismo tiempo, Lot era visto como ejemplo de alguien rescatado por gracia, no por méritos propios, lo cual encajaba en la teología de la salvación. El Islam, por su parte, también recoge esta historia en el Corán. Allí, Sodoma aparece como la ciudad del pueblo de Lot, Lut. Los pasajes coránicos relatan cómo los habitantes de la ciudad insistían en prácticas corruptas y rechazaban las advertencias de su profeta. Al igual que en la Biblia, llegan mensajeros divinos disfrazados de hombres, y Lot los recibe con hospitalidad. La gente de la ciudad intenta abusar de ellos, y entonces la destrucción es decretada. Una lluvia de piedras ardientes cae del cielo y borra a la ciudad de la faz de la tierra. El Corán recalca que la esposa de Lot fue una de las que se perdió, por haber traicionado a su esposo y haberse aliado con los corruptos. De este modo, la lección para los musulmanes es doble: la corrupción moral trae destrucción, y la fidelidad a Dios es más fuerte que los lazos familiares. En todas estas tradiciones, Sodoma y Gomorra terminan funcionando como advertencia arquetípica. Son el ejemplo eterno de lo que ocurre cuando una comunidad rechaza la justicia y se sumerge en la violencia, el abuso y la arrogancia. Pero, curiosamente, también se convierten en símbolo de la misericordia posible. La intercesión de Abraham, la salvación de Lot, la insistencia en que incluso unos pocos justos podrían haber cambiado el destino de todos. Esa tensión entre juicio y misericordia es lo que hace que la historia siga siendo relevante. No se trata únicamente de recordar la destrucción, sino de preguntarnos qué valores sostienen una sociedad. El mensaje de fondo parece decir: una ciudad que pierde el sentido de la hospitalidad, de la solidaridad y de la justicia, aunque prospere económicamente, está destinada a colapsar. Los escritores de la antigüedad cristiana, como San Agustín, veían en Sodoma una advertencia contra la soberbia humana. Para ellos, el verdadero pecado era el orgullo, la autosuficiencia que lleva a los pueblos a creerse intocables. En ese sentido, Sodoma se convierte en espejo de cualquier ciudad poderosa que olvida que la justicia y la compasión son más duraderas que las riquezas y el poder militar. Incluso en la literatura islámica, se utiliza el ejemplo de Sodoma para subrayar que la corrupción generalizada trae consecuencias no solo espirituales, sino también materiales. La catástrofe no es arbitraria, sino la consecuencia inevitable de una forma de vida que destruye los lazos sociales y el orden natural. Hoy en día, estas interpretaciones resuenan más allá del ámbito religioso. Historiadores y sociólogos leen la historia de Sodoma y Gomorra como parábola universal. Cualquier ciudad o nación que expulse al extranjero, que explote al débil o que ignore la justicia corre el riesgo de volverse una Sodoma moderna. De hecho, en algunos discursos políticos y literarios se habla de la sodomización como metáfora del colapso moral de sociedades enteras. Así, la historia bíblica no queda como un relato remoto, sino como una advertencia viva que atraviesa culturas y religiones. Y es precisamente esa universalidad lo que ha mantenido la memoria de Sodoma y Gomorra activa durante milenios. No importa si uno cree en la intervención divina o en catástrofes naturales, el eco de estas ciudades nos recuerda que los cimientos de una civilización no son sus murallas ni sus riquezas, sino su capacidad de cuidar de los demás. Ahora que hemos recorrido cómo judíos, cristianos y musulmanes leyeron e interpretaron esta historia, quiero hacerte una invitación especial. Si estás disfrutando de este viaje por los misterios de Sodoma y Gomorra,
Deja tu comentario contándonos si conocías estas interpretaciones y desde dónde nos estás escuchando. Y recuerda, tu participación hace que esta comunidad siga creciendo y que podamos seguir compartiendo estos enigmas del pasado contigo. Uno de los grandes enigmas que rodea a Sodoma y Gomorra es la pregunta de dónde estuvieron realmente estas ciudades. La Biblia las ubica en la llamada llanura del Jordán, un área fértil en tiempos antiguos que se extendía hacia el sur, cerca del Mar Muerto. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esa llanura fue transformándose en uno de los paisajes más áridos y hostiles de la Tierra, lo que ha alimentado la fascinación por encontrar rastros de estas urbes perdidas. El Mar Muerto, con su altísima salinidad y su misterioso entorno geológico, ha sido el centro de la mayoría de teorías. Algunos investigadores piensan que Sodoma y Gomorra se hallaban en su costa sur, donde existen formaciones de sal que recuerdan figuras humanas y que, para muchos peregrinos antiguos, eran pruebas visibles de la destrucción bíblica. Una de esas formaciones, de hecho, fue identificada desde hace siglos como la esposa de Lot, convertida en estatua de sal. En el siglo XX, arqueólogos identificaron sitios como Bab Edra y Numeira, situados en la ribera oriental del Mar Muerto. Ambos asentamientos muestran signos de haber sido destruidos de manera súbita hacia el 2350 a 2067 AC, aproximadamente. Bab Edra contenía enormes cementerios con decenas de miles de tumbas, lo que indica que fue un centro poblacional importante. Numeira, por su parte, mostraba muros quemados y un colapso repentino de su infraestructura. Estos hallazgos llevaron a muchos a pensar que podían tratarse de las legendarias ciudades malditas. Más recientemente, otro sitio ha cobrado protagonismo: Toul el-Hammam, en el Valle del Jordán. Este asentamiento fue una ciudad amurallada que prosperó durante siglos hasta ser arrasada súbitamente alrededor del 1700 a.C. Lo que los arqueólogos encontraron allí resulta impactante: capas de destrucción con ladrillos derretidos, cerámica vitrificada y restos óseos expuestos a temperaturas de miles de grados. Según estudios, ese nivel de devastación solo podría explicarse por un fenómeno extraordinario, como la explosión aérea de un meteorito, similar al evento de Tunguska en 1908. Esta hipótesis moderna ha revivido la discusión. Para algunos, Toul el-Hammam podría ser la verdadera Sodoma, destruida por un cataclismo natural que fue interpretado en la memoria colectiva como juicio divino. Para otros, la identificación es arriesgada, pues la cronología no encaja del todo con la narrativa bíblica y el nombre de la ciudad nunca aparece directamente asociado con Sodoma en textos antiguos. Sin embargo, el debate ha capturado la imaginación del público y ha generado titulares alrededor del mundo. Más allá de la ubicación exacta, lo fascinante es cómo la arqueología y la tradición se entrelazan. Por un lado, tenemos la Biblia como fuente teológica y moral. Por otro, los restos materiales que parecen confirmar que ciudades enteras en esa región desaparecieron de manera abrupta. La combinación de ambas visiones refuerza la idea de que detrás del mito puede haber un núcleo histórico real, aunque envuelto en símbolos y enseñanzas. El Mar Muerto en sí mismo también contribuye al misterio. Su paisaje desolado, sus aguas que impiden la vida, sus depósitos de sal y asfalto que emergen a la superficie, han sido interpretados durante siglos como huellas del juicio divino. Escritores griegos y romanos ya lo llamaban el lago asfáltico y decían que en sus orillas no crecía nada. Para muchos peregrinos, esa esterilidad era la prueba de que allí, en algún momento remoto, las ciudades pecadoras fueron consumidas por el fuego del cielo. Incluso hoy, cuando los turistas visitan la región, suelen escuchar historias de guías locales que señalan montañas y formaciones rocosas como restos de Sodoma y Gomorra. La fascinación por encontrar evidencias sigue viva porque, en el fondo, lo que se busca no es solo confirmar un hecho arqueológico, sino también tocar con los propios ojos la frontera entre mito e historia. Lo cierto es que, aunque nunca se pueda demostrar con certeza absoluta dónde estuvieron Sodoma y Gomorra, el misterio de su ubicación ha mantenido viva la atención sobre la historia. Cada excavación, cada hallazgo de restos carbonizados, cada hipótesis sobre meteoritos o terremotos refuerza la vigencia del relato bíblico, que continúa inspirando debates sobre la relación entre la fe, la ciencia y la memoria ancestral. Y ahora que hemos explorado estas fascinantes teorías sobre dónde pudieron haber estado las ciudades malditas, quiero invitarte a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Fueron destruidas por un juicio divino, por un cataclismo natural o por una combinación de ambos? Y, como siempre, cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora.
Tu voz mantiene vivo este espacio de misterio y reflexión. A lo largo de los siglos, la historia de Sodoma y Gomorra dejó de ser solo un relato bíblico para convertirse en un motivo cultural que impregnó el arte, la literatura y la imaginación colectiva de pueblos enteros. La fuerza de sus imágenes, el fuego cayendo del cielo, las ciudades reducidas a cenizas, la figura solitaria de Lot escapando entre las llamas, la esposa convertida en estatua de sal, generó un caudal inagotable de representaciones que se han renovado una y otra vez hasta nuestros días. En la Edad Media, las ilustraciones de manuscritos iluminados solían mostrar la escena del juicio divino con un dramatismo que buscaba mover el corazón de los fieles. Pintores anónimos representaban el cielo abierto, de donde descendían llamas que consumían edificios y personas. La esposa de Lot, petrificada, aparecía como una advertencia visible de lo que ocurre cuando se desobedece. Estos manuscritos circulaban en monasterios y catedrales, transmitiendo el mensaje moral a quienes no sabían leer, pues la imagen tenía tanto poder como la palabra escrita. Durante el Renacimiento y el Barroco, artistas como Pieter Bruegel el Viejo, Lucas van Leyden y Jacob Jordaens retomaron la historia con un enfoque teatral. Sus cuadros muestran multitudes aterrorizadas, arquitecturas derrumbándose y cielos encendidos por relámpagos. La intención era provocar emoción, un estremecimiento que recordara a los espectadores que la justicia divina es inevitable. En ese periodo, el arte no era solo estético, era un sermón visual. En la literatura, Sodoma se convirtió en símbolo de decadencia moral. Escritores europeos de distintas épocas la usaron como metáfora de sociedades corruptas. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, sitúa a los sodomitas en uno de los círculos del infierno, castigados bajo una lluvia ardiente que nunca cesa. Para él, la imagen del fuego eterno reflejaba la consecuencia inevitable del pecado. Más tarde, poetas barrocos españoles y franceses evocaban a Sodoma para advertir contra la arrogancia de sus contemporáneos. La influencia alcanzó incluso a la política y la filosofía. En el siglo XVIII, el Marqués de Sade usó el nombre de Sodoma en su famosa obra Los 120 días de Sodoma, pero en un sentido provocador y blasfemo, desafiando las normas de su tiempo. Aunque su intención era distinta, confirma que el nombre Sodoma había quedado inscrito en la mente colectiva como sinónimo de excesos y de ruptura de límites. En la modernidad, la historia de Sodoma y Gomorra también encontró eco en el cine y la televisión. Películas bíblicas de mediados del siglo XX representaron con efectos espectaculares la lluvia de fuego sobre las ciudades. En la década de 1960, la película Sodom and Gomorrah intentó recrear la vida cotidiana de sus habitantes antes de la destrucción, mostrando un mundo de intrigas, lujos y pecados que finalmente termina reducido a ruinas. Series modernas han retomado el tema, a veces con un tono apocalíptico, comparando la caída de Sodoma con posibles catástrofes futuras. La música tampoco quedó al margen. En himnos religiosos, Sodoma es recordada como ejemplo de advertencia, y en canciones populares se utiliza su nombre como metáfora de lugares de vicio o de noches de exceso. La sola mención del término sodomía, derivado de esta historia, muestra hasta qué punto la narrativa ha influido en el lenguaje y la moral de Occidente. Lo fascinante es cómo, en cada época, Sodoma y Gomorra fueron reinterpretadas de acuerdo con las preocupaciones del momento. En la Edad Media, eran símbolo de la ira divina contra el pecado. En el Barroco, un recordatorio teatral de la fragilidad de la vida. En la modernidad, un espejo para hablar de excesos sociales y políticos. De ese modo, las ciudades malditas nunca desaparecieron del imaginario, sino que se adaptaron a los nuevos tiempos. Incluso en el ámbito científico y académico, el mito ha inspirado. Escritores y arqueólogos han comparado la destrucción de Sodoma con otros desastres naturales, como la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya. Ambos relatos, aunque diferentes en su origen, muestran la fragilidad de la civilización frente a fuerzas incontrolables. Esa comparación ha llevado a pensar que, tal vez, Sodoma y Gomorra funcionen también como metáfora de lo inesperado, la certeza de que, por muy sólida que parezca una sociedad, todo puede cambiar en un instante. Hoy, en la cultura popular, todavía se habla de ciudades sodomitas para referirse a lugares de corrupción o de caos. La fuerza del mito no ha disminuido, y su nombre sigue cargado de significados que evocan tanto destrucción como advertencia. Esa permanencia es la mejor prueba de que la historia de Sodoma y Gomorra, más que una anécdota antigua, se ha convertido en símbolo universal. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Conocías estas representaciones artísticas y literarias de Sodoma y Gomorra?
¿Qué versión te resulta más impactante? ¿Las imágenes medievales, los cuadros barrocos o las películas modernas? Déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu participación hace que esta comunidad de exploradores del misterio siga creciendo y compartiendo saberes. La historia de Sodoma y Gomorra no está sola en el vasto archivo de la memoria humana. A lo largo del tiempo, otras ciudades también fueron reducidas a cenizas o borradas del mapa por catástrofes naturales, guerras o incendios descomunales. Aunque cada una tiene su propio contexto, la comparación con Sodoma resalta un patrón común: la fragilidad de las civilizaciones frente a fuerzas que parecen superar a la humanidad. Uno de los paralelos más evidentes es Pompeya, la ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Así como Sodoma fue destruida por fuego que caía del cielo, Pompeya fue tragada por nubes ardientes de ceniza volcánica. Los habitantes, sorprendidos en medio de su vida cotidiana, quedaron petrificados en las posiciones de su última lucha por sobrevivir. El resultado es un testimonio escalofriante: cuerpos preservados en ceniza, casas congeladas en el tiempo, objetos de uso diario intactos. La diferencia es que en Pompeya no se interpretó como castigo divino en su origen, sino como desastre natural. Sin embargo, para muchos cristianos posteriores, fue leído como advertencia de la misma manera que Sodoma, un recordatorio de que incluso las ciudades más esplendorosas podían desaparecer en cuestión de horas. Otro caso que se suele comparar es Troya, la mítica ciudad descrita por Homero en la Ilíada. Aunque su destrucción fue causada por la guerra y no por un cataclismo natural, la idea de una urbe poderosa borrada por completo también la convierte en espejo de Sodoma. Troya cayó por la arrogancia, la traición y la violencia desatada entre hombres y dioses. En ese sentido, ambos relatos funcionan como parábolas sobre el exceso y la fragilidad. En Mesopotamia, los relatos sumerios hablan de ciudades como Eridu y Akkad, que fueron destruidas por la ira de los dioses a causa de la soberbia de sus reyes. Los textos cuneiformes describen cómo los templos fueron abandonados por las divinidades y las ciudades reducidas a polvo. Estos relatos, aunque previos a la Biblia, muestran la misma lógica. Cuando una sociedad pierde el favor divino por su injusticia, el castigo llega en forma de destrucción total. Incluso en América encontramos paralelos. Las leyendas mayas mencionan ciudades devoradas por el mar o por terremotos como consecuencia de la corrupción de sus gobernantes. En los Andes, mitos quechuas hablan de pueblos arrasados por dioses que enviaron lluvias interminables. En cada continente, la memoria popular conservó historias de ciudades destruidas súbitamente, siempre interpretadas como advertencias morales. Lo que une a todos estos ejemplos es la percepción de que la prosperidad no garantiza la permanencia. Sodoma, Pompeya, Troya y tantas otras muestran que, de un momento a otro, la arrogancia humana puede quedar reducida a cenizas o enterrada bajo ruinas. El mensaje que late en todas ellas es claro: la civilización es frágil, y cuando se olvida de sus límites, el destino suele alcanzarla. La comparación también nos ayuda a ver las diferencias. Mientras que en Pompeya y en la mayoría de desastres naturales la explicación moderna se centra en causas geológicas o climáticas, en Sodoma el relato insiste en la corrupción moral como raíz del desastre. Eso hace que Sodoma y Gomorra tengan un peso simbólico distinto. No se trata solo de destrucción física, sino de advertencia ética. En ese sentido, la memoria de estas ciudades malditas se proyecta más allá del pasado arqueológico, invitando a cada generación a reflexionar sobre su propia conducta. La fascinación contemporánea por estas comparaciones se ve en documentales, series y libros que vinculan Sodoma con Pompeya o con ciudades perdidas como la Atlántida. El público parece sentir la necesidad de buscar patrones, de entender que, aunque las causas varíen, la vulnerabilidad humana es un hilo que recorre toda la historia. Hoy, cuando miramos los restos de Pompeya o las ruinas de Troya, no podemos evitar recordar también a Sodoma y Gomorra. Cada ladrillo, cada objeto petrificado, es un recordatorio de que la gloria de las ciudades no está asegurada. Y quizás esa sea la lección más poderosa, que la permanencia depende tanto de la justicia y la solidaridad como de la fuerza militar o económica. Ahora me gustaría preguntarte a ti que nos acompañas en este viaje, ¿qué paralelos te parecen más fascinantes? ¿Prefieres imaginar Sodoma junto a Pompeya, como catástrofes de fuego, o junto a Troya, como símbolo de arrogancia y caída? Déjanos tu comentario. Dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu voz le da vida a este canal y nos motiva a seguir explorando los enigmas del pasado.
Con el paso de los siglos, Sodoma y Gomorra dejaron de ser solo un recuerdo remoto para convertirse en un lenguaje común en la retórica moral, religiosa y política. La fuerza de su relato bíblico, con ciudades reducidas a cenizas por el fuego del cielo, ofrecía un símbolo poderoso que líderes, predicadores y escritores podían invocar para advertir, corregir o incluso manipular a sus comunidades. En la Edad Media, los sermones utilizaban constantemente a Sodoma como advertencia. Los predicadores recordaban a sus oyentes que, si sus pueblos caían en el pecado y la injusticia, terminarían como las ciudades malditas. La imagen del fuego divino se convertía en herramienta de miedo, pero también en llamada a la conversión. Para muchos campesinos y ciudadanos medievales, que vivían en un mundo marcado por la inseguridad y las guerras, la historia era una prueba de que lo sagrado intervenía en la historia de manera concreta y que la justicia no se podía eludir. Durante la Reforma Protestante, los líderes reformadores también hicieron uso frecuente de Sodoma y Gomorra. Martín Lutero, por ejemplo, las mencionaba como ejemplo de lo que ocurre cuando la humanidad vive sin temor de Dios. Juan Calvino subrayaba que su destrucción debía recordarnos la necesidad de la disciplina moral y la obediencia a la palabra. Así, las ciudades bíblicas funcionaban como parábola continua, aplicada a los debates de su tiempo. En la política moderna, la referencia a Sodoma no desapareció. Durante siglos, reyes y gobernantes acusaron a sus enemigos de vivir como sodomitas, no siempre con referencia precisa al pecado bíblico, sino como sinónimo de corrupción, vicio y desorden. La palabra se convirtió en etiqueta que descalificaba a comunidades enteras, usada para legitimar guerras o imponer leyes severas. Aunque muchas veces la interpretación era reduccionista o cargada de prejuicios, muestra el peso que la historia seguía teniendo como arma cultural. En la literatura moderna, escritores como John Milton en Su Paraíso Perdido evocaron Sodoma como recordatorio del juicio divino. Más adelante, poetas románticos utilizaron la imagen de la ciudad destruida como metáfora de la decadencia de sus propias sociedades. Incluso en el siglo XX, autores de ciencia ficción y novelas apocalípticas han comparado el fin del mundo con la caída de Sodoma, creando paralelos entre el fuego bíblico y los temores de la era nuclear. El lenguaje político contemporáneo no está exento de estas alusiones. En discursos públicos, no es raro que ciertas comunidades sean señaladas como nuevas Sodomas por líderes religiosos o políticos que quieren advertir sobre supuesta decadencia moral. Aunque a menudo estas referencias son polémicas, revelan que el mito sigue siendo un recurso poderoso, capaz de provocar miedo, reflexión o división. Más allá de las polémicas, lo que destaca es cómo Sodoma y Gomorra se han convertido en metáfora universal de la decadencia social. No importa si se habla en un sermón medieval, en un poema romántico o en un discurso moderno, la imagen de ciudades arrasadas por fuego continúa siendo símbolo de advertencia. Esa persistencia muestra que el mito no se limita a su contexto bíblico, sino que se adapta a cada época, proyectando sobre ella sus miedos y esperanzas. Es curioso que, al mismo tiempo que se usaba para infundir temor, la historia también inspiraba reflexiones sobre la justicia. Algunos pensadores modernos han resaltado que, en realidad, el núcleo del relato no es solo la destrucción, sino la pregunta de Abraham: ¿destruirás al justo con el malvado? Para ellos, el desafío de Sodoma es también una invitación a pensar en la responsabilidad colectiva y en la necesidad de proteger a los inocentes aún en medio de sociedades corruptas. En el arte moderno, Sodoma ha sido representada de formas diversas. Pintores del siglo XIX la mostraban como ciudad exótica del desierto consumida por relámpagos. En el cine contemporáneo, la lluvia de fuego ha sido recreada con efectos digitales que buscan impactar al espectador. Incluso la cultura popular, en cómics o videojuegos, ha retomado la metáfora de la ciudad Sodoma como sinónimo de urbe caótica y sin ley. Así, desde los púlpitos medievales hasta las pantallas del siglo XXI, Sodoma y Gomorra han sido herramientas narrativas para advertir, enseñar y provocar. Su fuerza simbólica parece inagotable, y cada generación encuentra en ellas un espejo en el cual mirar sus propios miedos. Y ahora, me gustaría saber tu perspectiva. ¿Has escuchado en tu entorno referencias a Sodoma y Gomorra, ya sea en sermones, discursos o incluso en películas modernas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Dinos desde dónde nos acompañas y qué hora es allí ahora. Tu voz ayuda a mantener viva esta exploración de los misterios del pasado. En tiempos recientes, la fascinación por Sodoma y Gomorra ha encontrado un nuevo campo de exploración en la ciencia moderna. Mientras que para la tradición religiosa la destrucción de estas ciudades es obra del juicio divino,
muchos investigadores han intentado explicar el relato a través de fenómenos naturales. Esta búsqueda no busca necesariamente desacreditar la versión bíblica, sino comprender si detrás de la narrativa existe un núcleo histórico que los antiguos interpretaron con el lenguaje de lo sagrado. Uno de los primeros enfoques apunta a la geología de la región del Mar Muerto. Se trata de una zona extremadamente inestable, atravesada por la Gran Falla del Jordán, parte del sistema de fallas tectónicas que conecta con el Valle del Rift africano. En tiempos antiguos, los terremotos eran frecuentes, y sus consecuencias podían ser devastadoras. Algunos geólogos sostienen que un gran terremoto pudo haber destruido las ciudades, abriendo grietas en la tierra y liberando gases inflamables como metano y azufre, que al entrar en combustión habrían provocado la lluvia de fuego descrita en la Biblia. Otra hipótesis se relaciona con la composición misma del Mar Muerto. Sus orillas están cargadas de depósitos de betún, azufre y sal. Durante siglos, viajeros reportaron ver cómo el asfalto salía a la superficie en grandes bloques. Si una liberación masiva de estos materiales coincidiera con actividad sísmica y fuego, el efecto habría sido el de una catástrofe infernal: llamas, humo espeso y destrucción súbita. No es difícil imaginar que, para los antiguos testigos, aquello sería interpretado como fuego enviado desde el cielo. Pero quizá la teoría más impactante de los últimos años es la del meteorito. En 2021, un grupo de arqueólogos y científicos publicó un estudio sobre el yacimiento de Toul El Hammam, al norte del Mar Muerto. Allí encontraron evidencias de un evento catastrófico: ladrillos y cerámicas vitrificadas, restos óseos carbonizados, suelos quemados a temperaturas de más de 2000 grados. Según sus cálculos, solo un fenómeno similar a la explosión aérea de un meteorito podría haber causado tal devastación. Este hallazgo se asemeja al famoso evento de Tunguska en Siberia en 1908, donde una bola de fuego explotó en la atmósfera, arrasando bosques enteros. Aunque la teoría del meteorito es atractiva, no está libre de críticas. Algunos arqueólogos cuestionan la identificación de Toul El Hammam con la bíblica Sodoma, señalando diferencias cronológicas y de contexto. Sin embargo, la coincidencia de una ciudad destruida súbitamente en esa región con la memoria ancestral de Sodoma ha generado un intenso debate, mostrando cómo mito y ciencia pueden encontrarse en un mismo terreno. Más allá del meteorito, algunos investigadores plantean que Sodoma y Gomorra pudieron haber sido destruidas por una combinación de factores: terremotos, incendios de betún, explosiones naturales y derrumbes. En una zona tan activa geológicamente, es posible que varios fenómenos se combinaran, creando un desastre de dimensiones apocalípticas. Lo interesante es que la ciencia, en lugar de debilitar el mito, muchas veces lo refuerza. Los hallazgos arqueológicos y geológicos muestran que, efectivamente, ciudades enteras en esa región fueron destruidas de forma repentina y violenta. Aunque las interpretaciones varíen, la idea de que Sodoma y Gomorra desaparecieron en medio de fuego y humo encuentra eco en la evidencia material. El diálogo entre fe y ciencia en este tema es fascinante. Para los creyentes, las explicaciones naturales no anulan la acción divina, sino que muestran los medios por los cuales pudo haberse realizado el juicio. Para los científicos, el mito conserva la memoria de un evento real que fue narrado con categorías religiosas. En ambos casos, la historia mantiene su fuerza como testimonio de un desastre que dejó huella en la conciencia colectiva. Hoy, cuando se observa el desolado paisaje del Mar Muerto, con sus aguas sin vida y sus montañas salinas, es fácil entender por qué la memoria de Sodoma y Gomorra se mantuvo viva. Cada grieta, cada formación rocosa extraña, parece un vestigio de catástrofes pasadas. La tierra misma parece hablar de un tiempo en que el fuego cayó del cielo y transformó para siempre la región. La ciencia seguirá buscando respuestas, y la fe seguirá interpretando sentidos. Lo cierto es que, tanto para unos como para otros, Sodoma y Gomorra continúan siendo un enigma abierto, una frontera entre lo natural y lo divino, entre lo histórico y lo mítico. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la destrucción de estas ciudades fue un fenómeno natural, como un meteorito o un terremoto, o piensas que fue una intervención directa de lo divino? Déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos acompañas y qué hora es allí ahora. Cada palabra tuya enriquece este espacio donde juntos exploramos los grandes enigmas de la historia. En la Edad Moderna, la historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en una referencia constante dentro de la cultura occidental, adaptándose a las nuevas preocupaciones de cada época.
El relato dejó de ser únicamente un ejemplo de juicio divino y empezó a funcionar como metáfora política, social y hasta científica, moldeando discursos que iban mucho más allá del ámbito religioso. Durante los siglos XVI y XVII, en pleno auge de la Reforma y la Contrarreforma, Sodoma fue utilizada como arma retórica. Católicos y protestantes, enfrentados en violentas disputas, se acusaban mutuamente de ser herederos de Sodoma, de representar la corrupción moral que inevitablemente atraería la ira divina. El fuego que cayó del cielo era invocado en sermones y panfletos para legitimar posiciones y advertir a las comunidades sobre el peligro de apartarse de la verdadera fe. La imagen de las ciudades malditas se convertía en un espejo donde se proyectaban los miedos colectivos de sociedades en crisis. En la literatura de la época, la metáfora de Sodoma adquirió nuevos matices. Autores barrocos la evocaban como símbolo de la fugacidad de la vida y la vanidad de las riquezas. Las ruinas de las ciudades, invisibles pero recordadas, eran comparadas con la inevitable ruina de todo lo humano. En ese contexto, Sodoma era un recordatorio no solo de la justicia divina, sino también de la fragilidad del ser humano frente al tiempo. La Ilustración, en el siglo XVIII, reinterpretó el relato desde otra perspectiva. Filósofos como Voltaire veían en Sodoma una parábola, pero ya no centrada en el castigo divino, sino en la irracionalidad de las supersticiones religiosas. Para algunos ilustrados, la historia era ejemplo de cómo las culturas antiguas habían explicado catástrofes naturales mediante narraciones religiosas. Aún así, la fuerza del mito no desapareció. Incluso los críticos más escépticos lo mencionaban, porque sabían que evocaba imágenes poderosas en el imaginario colectivo. En el siglo XIX, con el auge de la arqueología bíblica, Sodoma y Gomorra recobraron protagonismo. Exploradores europeos viajaron a la región del Mar Muerto convencidos de que encontrarían restos visibles de las ciudades. Escritos de la época describen con dramatismo las formaciones de sal y las extrañas montañas de la zona, interpretándolas como pruebas del juicio narrado en la Biblia. Aunque los hallazgos no confirmaron la existencia de las ciudades en términos históricos, reforzaron la fascinación occidental por ese rincón del mundo. La literatura romántica y victoriana también rescató la imagen de Sodoma como metáfora de decadencia. Escritores y poetas la usaron para denunciar lo que percibían como la corrupción moral de sus sociedades industriales. Sodoma, entonces, ya no era solo un recuerdo bíblico, sino una ciudad simbólica que aparecía en discursos políticos, en críticas sociales y en obras de ficción. El siglo XX llevó aún más lejos esta reinterpretación. Con el desarrollo de la psicología, la sociología y la filosofía existencial, Sodoma se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando el ser humano vive de espaldas a lo esencial. Teólogos modernos señalaron que la historia debía entenderse como advertencia contra la injusticia social, la falta de hospitalidad y la indiferencia frente al sufrimiento del prójimo. La destrucción, entonces, no era tanto un castigo sobrenatural, sino la consecuencia natural de una sociedad que se autodestruye. Incluso en el pensamiento político, la metáfora siguió viva. En tiempos de guerras mundiales y tensiones ideológicas, no faltaron discursos que comparaban a enemigos o regímenes con Sodoma, presentándolos como símbolos de corrupción moral destinados a caer. Esa elasticidad del mito muestra su capacidad de adaptación. Podía servir tanto a religiosos como a críticos de la religión, a conservadores y a revolucionarios. Hoy en día, en el pensamiento contemporáneo, Sodoma y Gomorra siguen apareciendo en debates sobre ética, justicia y convivencia social. Algunos la citan como ejemplo de lo que ocurre cuando la sociedad pierde el sentido de la solidaridad y se encierra en sí misma. Otros la usan como advertencia sobre los peligros de reducir el relato bíblico a condenas simplistas. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, las ciudades malditas siguen vivas en el imaginario colectivo como recordatorio de que la grandeza de una civilización depende tanto de sus valores morales como de su poder material. Y ahora, quiero invitarte a reflexionar junto a nosotros. ¿Qué opinas de estas reinterpretaciones modernas de Sodoma y Gomorra? ¿Crees que son meras adaptaciones culturales o que conservan la esencia de la advertencia original? Déjanos tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu participación mantiene viva esta comunidad de exploradores de enigmas y nos inspira a seguir compartiendo historias. En la cultura popular contemporánea, la historia de Sodoma y Gomorra ha encontrado un terreno fértil para ser reinterpretada, adaptada y transformada en narraciones visuales, musicales y literarias que llegan a millones de personas.
Aunque los contextos son muy distintos de los tiempos bíblicos, las imágenes de fuego, destrucción y juicio siguen siendo increíblemente poderosas para la imaginación moderna. En el cine, Sodoma y Gomorra han aparecido en distintas épocas y estilos. La película Sodom and Gomorrah de 1962, dirigida por Robert Aldrich, intentó recrear no solo la catástrofe final, sino también la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades. La cinta mostraba un mundo lleno de lujos, conspiraciones políticas, amores prohibidos y violencia, para luego culminar con la espectacular destrucción por fuego. Aunque el guión se alejaba de la narración bíblica, reflejaba bien el interés del público de la época por las historias épicas y los relatos de la Biblia convertidos en superproducciones. Décadas más tarde, series televisivas y documentales han retomado el tema con un enfoque más arqueológico y científico. Producciones de canales especializados han explorado la hipótesis de que Sodoma fue destruida por un meteorito o por una erupción de gases inflamables. Estas versiones mezclan reconstrucciones dramáticas con entrevistas a expertos, buscando un equilibrio entre mito y ciencia. Para el público moderno, ver en pantalla cómo el cielo se ilumina con fuego y cómo las ciudades son arrasadas sigue siendo una experiencia fascinante, incluso si se explica en términos naturales. En la literatura contemporánea, Sodoma ha aparecido como metáfora en novelas distópicas y apocalípticas. Autores de ciencia ficción han utilizado su nombre para describir ciudades futuristas llenas de corrupción, decadencia y eventual destrucción. En estas narraciones, Sodoma y Gomorra se convierten en símbolos atemporales de lo que ocurre cuando la humanidad se entrega al exceso y olvida la justicia. La comparación entre sociedades antiguas y futuros imaginarios funciona como advertencia de que la historia puede repetirse en nuevas formas. La música también ha recogido el eco de estas ciudades malditas. Bandas de rock, metal y música electrónica han usado los nombres de Sodoma y Gomorra en títulos de canciones y álbumes, asociándolos con imágenes de caos, fuego y destrucción. En algunos casos, la referencia es literal, evocando el relato bíblico. En otros, funciona como metáfora de noches de excesos o de un mundo al borde del colapso. En el canto religioso, por otra parte, himnos y canciones cristianas continúan usando Sodoma como advertencia de la necesidad de mantenerse fiel a Dios. Incluso los videojuegos han explorado este tema. En algunos títulos, ciudades ficticias inspiradas en Sodoma aparecen como escenarios de corrupción y ruina. Los jugadores deben enfrentarse a ambientes oscuros, llenos de caos, que evocan el destino de las urbes bíblicas. En este sentido, el mito se reinventa como experiencia interactiva, permitiendo a nuevas generaciones entrar en contacto con un relato milenario en un formato completamente distinto. La cultura popular, con su dinamismo, demuestra que Sodoma y Gomorra no son solo parte del pasado, sino que siguen vivas en la imaginación colectiva. Ya sea en una pantalla de cine, en una canción, en una novela futurista o en un videojuego, las ciudades malditas continúan transmitiendo el mismo mensaje: la advertencia de que ninguna sociedad, por más poderosa que parezca, está exenta de caer. Lo más llamativo es cómo, incluso en contextos seculares o alejados de la religión, el relato conserva su fuerza simbólica. No hace falta creer en la intervención divina para estremecerse con la imagen de una ciudad devorada por fuego del cielo. La metáfora sigue funcionando porque toca un miedo universal: el miedo a la destrucción repentina, a la pérdida de lo que damos por seguro, a la fragilidad de la vida humana frente a lo incontrolable. Y ahora quiero invitarte a ti, que nos acompañas en este viaje, a compartir tu experiencia. ¿Has visto películas, leído libros o jugado videojuegos donde aparezca Sodoma y Gomorra, o al menos referencias a estas ciudades? Déjanos tu comentario, dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu voz nos ayuda a mantener este canal vivo y a seguir compartiendo juntos los grandes enigmas de la historia. En el siglo XX y XXI, la historia de Sodoma y Gomorra no ha quedado confinada al ámbito religioso ni al terreno de la arqueología. Su fuerza simbólica ha sido utilizada una y otra vez como metáfora política y social, especialmente en tiempos de crisis, guerras y transformaciones culturales. Las ciudades malditas, convertidas en arquetipos, se han transformado en un lenguaje universal para hablar de decadencia, colapso o advertencia frente a excesos colectivos. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos discursos propagandísticos recurrieron a Sodoma como símbolo del enemigo. Tanto en Europa como en Estados Unidos, se hablaba de los regímenes totalitarios como nuevas Sodomas, ciudades corruptas y arrogantes destinadas a arder bajo el juicio de la historia. Aunque estas comparaciones eran retóricas,
tenían un gran poder, pues evocaban el miedo ancestral a la destrucción súbita y al castigo inevitable. En la Guerra Fría, la retórica apocalíptica se intensificó. En medio del temor a una guerra nuclear, Sodoma y Gomorra fueron evocadas como ejemplos de lo que podía ocurrir si la humanidad seguía acumulando armas de destrucción masiva. El fuego del cielo se interpretaba ahora en clave atómica, un hongo nuclear que podía reducir ciudades enteras a cenizas en cuestión de minutos. Escritores, políticos y líderes religiosos usaban esta imagen para advertir que el mundo corría el riesgo de autodestruirse. En el terreno social, Sodoma ha sido usada también como metáfora de decadencia moral. A lo largo del siglo XX, ciertos sectores religiosos y políticos acusaron a sociedades modernas de vivir como Sodoma, entregadas al exceso, la violencia o la indiferencia hacia los pobres. Aunque muchas de estas comparaciones han sido polémicas y reduccionistas, muestran hasta qué punto el mito sigue vivo en la retórica pública. Para bien o para mal, el nombre de Sodoma conserva un poder de evocación inmediata, capaz de despertar imágenes de caos y destrucción en la mente colectiva. Al mismo tiempo, movimientos sociales más críticos han reinterpretado la historia para subrayar que el pecado de Sodoma no fue únicamente inmoralidad, sino sobre todo injusticia social y falta de hospitalidad. Desde esa perspectiva, una nueva Sodoma sería una ciudad o nación que margina a los extranjeros, explota a los débiles o acumula riqueza sin preocuparse por el bien común. De esta manera, el relato bíblico se convierte en un espejo en el que distintas generaciones proyectan sus propias preocupaciones éticas y políticas. En la cultura contemporánea, la metáfora de Sodoma aparece incluso en debates sobre medio ambiente. Algunos autores han señalado que la humanidad actual, al abusar de los recursos naturales y al ignorar los límites del planeta, corre el riesgo de convertirse en una Sodoma global, condenada a su propio colapso. El fuego del cielo ya no sería divino, sino el cambio climático, los incendios forestales masivos o las catástrofes provocadas por la acción humana. La imagen funciona porque conecta con un temor ancestral, que la arrogancia colectiva lleva inevitablemente a la destrucción. En la literatura política reciente, Sodoma y Gomorra aparecen como ejemplos de lo que ocurre cuando los imperios se creen invencibles. Se habla de sodomización de las ciudades modernas cuando se llenan de corrupción, desigualdad y violencia. El mito se adapta a contextos diversos, desde la denuncia de dictaduras hasta críticas a sociedades consumistas y tecnológicas que parecen haber olvidado los valores de solidaridad. Lo más interesante es que, en este proceso, Sodoma y Gomorra han dejado de ser solo nombres de ciudades antiguas y se han convertido en símbolos vivos. No importa si alguien es creyente o no, escuchar esos nombres despierta de inmediato la idea de corrupción, juicio y ruina. Esa fuerza simbólica es lo que mantiene el mito activo, como un recurso narrativo que atraviesa religiones, culturas y épocas. Hoy, en pleno siglo XXI, mientras enfrentamos crisis globales, pandemias y tensiones políticas, las ciudades malditas siguen siendo un recordatorio incómodo. Nos invitan a preguntarnos, ¿qué sostiene realmente una civilización? ¿Qué ocurre cuando una sociedad pierde su capacidad de cuidar a los más débiles, de recibir al extranjero o de vivir en justicia? Tal vez, la verdadera enseñanza de Sodoma y Gomorra no sea el miedo al fuego del cielo, sino la advertencia de que una comunidad sin valores compartidos está destinada a consumirse desde dentro. Y ahora me gustaría invitarte a reflexionar junto con nosotros. ¿Crees que vivimos hoy en una época que corre el riesgo de repetir el destino de Sodoma y Gomorra? Déjanos tu comentario, dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu voz nos ayuda a mantener este espacio vivo y a seguir compartiendo juntos los grandes enigmas de la historia. En la actualidad, la arqueología bíblica sigue fascinada con el enigma de Sodoma y Gomorra. Aunque durante siglos el relato se consideró principalmente una enseñanza moral y teológica, los avances en excavaciones y en ciencias naturales han renovado la pregunta: ¿existieron realmente estas ciudades y podemos localizar sus restos? Una de las áreas más investigadas es la región sur del Mar Muerto. Allí, en lugares como Ba-Vedra y Numeira, se han encontrado restos de antiguos asentamientos que parecen haber sido destruidos de forma repentina hacia la Edad del Bronce. Ba-Vedra reveló enormes cementerios con miles de tumbas, lo que sugiere que fue un importante centro urbano. En Numeira, por su parte, las capas de destrucción muestran señales de incendio repentino y abandono. Estas evidencias llevaron a muchos arqueólogos en el siglo XX a pensar que habían encontrado las míticas ciudades malditas. Sin embargo, investigaciones más recientes trasladaron la atención hacia el norte del Mar Muerto,
particularmente al sitio de Toul el-Hammam, en el Valle del Jordán. Este lugar ha generado titulares en todo el mundo por los descubrimientos sorprendentes de los últimos años. Excavaciones revelaron muros derretidos, cerámica vitrificada y restos de materiales expuestos a temperaturas altísimas, como si una explosión masiva hubiese arrasado la ciudad en cuestión de segundos. Los investigadores propusieron que la causa pudo haber sido un evento cósmico, una explosión aérea de meteorito, similar a la ocurrida en Tunguska, Siberia, en 1908. Los defensores de la hipótesis de Toul el-Hammam como Sodoma señalan que la cronología encaja de manera aproximada con el relato bíblico, y que la magnitud de la destrucción coincide con la idea de fuego que cae del cielo. Además, el área estuvo deshabitada durante siglos después del desastre, lo que también concuerda con la maldición de la tierra estéril mencionada en las Escrituras. No obstante, esta teoría tiene opositores. Algunos arqueólogos advierten que identificar directamente Toul el-Hammam con Sodoma es arriesgado, pues no existe prueba textual que lo confirme, y la cronología exacta sigue siendo debatida. La arqueología bíblica también ha explorado interpretaciones más simbólicas. Algunos investigadores sugieren que Sodoma y Gomorra pudieron ser ciudades que existieron, pero que con el tiempo su historia se convirtió en parábola moral. Así, los desastres naturales de la región fueron reinterpretados por generaciones posteriores como signos de juicio divino. Esta visión no niega la existencia de ruinas, sino que reconoce cómo la memoria colectiva puede transformar hechos históricos en relatos cargados de simbolismo. Otra línea de investigación interesante es la que conecta el relato con la geología del Mar Muerto. La zona es conocida por sus depósitos de sal y asfalto, que en tiempos antiguos podían arder espontáneamente si entraban en contacto con llamas o rayos. De hecho, textos antiguos mencionan que el Mar Muerto producía lagos de fuego. Esta característica habría impresionado profundamente a los habitantes de la región, dando pie a leyendas de destrucción ardiente. Lo cierto es que, pese a los avances, Sodoma y Gomorra siguen siendo un misterio arqueológico. No hay consenso definitivo sobre su ubicación, y probablemente nunca lo habrá. Sin embargo, esta falta de certeza es parte de lo que mantiene vivo el interés. La historia se mueve en ese delicado límite entre mito y realidad, entre fe y ciencia. Cada año, nuevas excavaciones aportan fragmentos de información. Fragmentos de cerámica, restos de cenizas, paredes caídas, todo se convierte en pieza de un rompecabezas que parece imposible de completar. Y aún así, la búsqueda continúa, porque en ella no se busca solo confirmar un relato, sino también conectar con los orígenes de la memoria humana. El misterio de Sodoma y Gomorra, por tanto, no está resuelto, ni probablemente lo estará por completo. Lo que nos queda es un eco que resuena en la arqueología, en la religión y en la cultura popular. Un eco que nos recuerda que el pasado aún guarda secretos y que la frontera entre mito e historia es más difusa de lo que solemos imaginar. Y ahora, quiero preguntarte a ti que nos escuchas, ¿qué piensas de estas investigaciones arqueológicas? ¿Crees que algún día se descubrirán pruebas definitivas de Sodoma y Gomorra, o prefieres pensar que el misterio mismo es lo que las hace eternas? Déjanos tu comentario, dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Tu participación nos ayuda a mantener viva esta comunidad de buscadores de enigmas. Cuando llegamos al final de nuestro viaje por la historia de Sodoma y Gomorra, descubrimos que estas ciudades, más allá de su destrucción, han sobrevivido en la memoria humana como advertencia, símbolo y misterio. No importa si las interpretamos como un juicio divino o como consecuencia de un desastre natural, lo cierto es que han quedado inscritas en la conciencia colectiva como recordatorio de la fragilidad de la civilización y de la importancia de los valores que la sostienen. Desde el diálogo íntimo de Abraham con Dios hasta la huida desesperada de Lot y su familia, desde los midrashim judíos hasta las interpretaciones cristianas e islámicas, desde las pinturas medievales hasta los documentales modernos, Sodoma y Gomorra han recorrido siglos y culturas, adaptándose a cada época. Su poder simbólico no radica únicamente en las llamas que cayeron del cielo, sino en las preguntas que siguen planteando. ¿Qué ocurre cuando una sociedad pierde su sentido de justicia? ¿Qué destino le espera a una comunidad que olvida la hospitalidad, la solidaridad y el respeto por lo sagrado? Las ruinas, reales o simbólicas, nos hablan de advertencia, pero también de esperanza. En medio del juicio, hubo un Lot que fue salvado, un Abraham que intercedió, un recordatorio de que incluso en la corrupción más profunda puede haber compasión y oportunidad de redención. Ese equilibrio entre justicia y misericordia es lo que mantiene viva la enseñanza de Sodoma y Gomorra hasta hoy.
El eco de estas ciudades se extiende mucho más allá de la religión. En la política, han servido como metáfora de decadencia y advertencia contra los excesos del poder. En la literatura y el arte, han inspirado imágenes de destrucción y renacimiento. En la ciencia, han motivado investigaciones arqueológicas que intentan encontrar en la Tierra la huella de un relato milenario. Y en la cultura popular, continúan apareciendo en películas, canciones y videojuegos, demostrando que el mito sigue siendo parte de nuestra identidad colectiva. Tal vez lo más fascinante de Sodoma y Gomorra es que no nos ofrecen respuestas cerradas, sino preguntas abiertas. Preguntas que cada generación debe replantearse a la luz de sus propios desafíos. ¿Qué significa hoy ser una Sodoma? ¿Qué injusticias, indiferencias o excesos nos amenazan como humanidad? Y, al mismo tiempo, ¿qué posibilidades tenemos de cambiar nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde? La historia de las ciudades malditas nos invita a mirar hacia atrás para comprender, pero también hacia adelante para aprender. No se trata de vivir con miedo al fuego del cielo, sino de recordar que la verdadera fuerza de una civilización no está en sus murallas ni en su riqueza, sino en su capacidad de justicia, compasión y hospitalidad. Querido oyente, gracias por acompañarnos en este extenso recorrido. Tu atención, tu curiosidad y tu voz son las que hacen que este canal cobre vida. Te invito a dejar un comentario. Dinos si disfrutaste este contenido, desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Mitología y Enigmas y deja tu apoyo con un like para que podamos seguir trayéndote más relatos de misterios antiguos, dioses olvidados y enigmas que aún resuenan en el presente. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo viaje, donde seguiremos explorando los secretos del tiempo y los susurros de la historia.